información presentada en este podcast es solo de carácter informativo y no pretende sustituir tratamientos médicos. De tener alguna duda, consulte a su profesional de la salud. Rincón Canábico Medicinal no se hace responsable por el uso indebido de la información aquí presentada. Un saludo canábico para ti desde Puerto Rico, la estrella del Caribe, donde la espuma de sus orillas parecieran de champán, donde no soltamos la bandera ni olvidamos el lelolay. Yo soy Madeline, la maestra del cannabis, y te doy una calurosa bienvenida a tu podcast favorito, Moñitas del Saber, donde entendemos que el sistema endocannabinoide es la clave. Hola de nuevo. El episodio anterior fue inesperado, pues el tema que les había anunciado era sobre si el cannabis causa adicción. Decidí hablar sobre el papel del cannabis en nuestra sexualidad para ir a tono, ¿verdad?, con el fin de semana de San Valentín. Pero hoy sí hablaremos de si el cannabis causa adicción. Vas a darte cuenta de que en casi cualquier cosa que hablemos sobre cannabis vas a encontrar opiniones a favor y en contra, y eso puede deberse a que, aunque esta planta ha sido tan estudiada, aún falta estudiarla más. La prohibición ha sido el factor clave para que no tengamos aún estudios concluyentes sobre ella. Y si haces tu propia búsqueda en el tema de la adicción, verás que la mayor cantidad de opiniones son en cuanto a que de verdad el cannabis puede causar adicción. Es muy complicado hacer una opinión sobre este tema, debido a que la mayor cantidad de artículos que encuentras no muestran objetividad y continúan con su vieja letanía esa de que los terribles efectos de la marihuana. Pero encontré dos artículos muy buenos, uno de LeafWell y, como siempre, la Fundación Cana con sus expertos no me decepcionó. Veamos qué encontré y a qué conclusiones podemos llegar. Pero primero que todo, quiero agradecerte enormemente por el apoyo y la acogida que estamos teniendo. Gracias. De poco en poco dándonos a conocer para orientarte a ti que has decidido incursionar en el fascinante mundo de la planta del cannabis. Gracias. Ahora sí, empezamos. Recuerdo que cuando empecé el uso médico del cannabis, tuve varias preocupaciones sobre su uso. Me preguntaba de si tenía que estar todo el día arrebatada, o sea, bajo el efecto psicoactivo de la planta. Si la marihuana haría causar heroína o cocaína, y si el cannabis me iba a causar adicción. Pueden reírse de mí todo lo que quieran, pero fui criada con esto de que las drogas eran malas y la marihuana hasta ese momento para mí era una droga. Luego descubrí que para tener sus beneficios no tengo que estar arrebatada todo el día, que definitivamente en 12 años de su uso diario no ha hecho que quiera probar cocaína ni heroína, y que definitivamente en mí no ha causado adicción. Y luego te diré por qué sé que no tengo adicción. No podemos perder de vista que estos argumentos son utilizados para desalentar el uso del cannabis y a su vez en contra de la legalización, por lo que hasta qué punto han sido exagerados para que su legalización no ocurra jamás. Recuerdo también que cuando comencé con cannabis me topé en una ocasión con un hombre que alegaba que había dejado el uso de la heroína gracias a la marihuana. ¡Boom! Eso fue para mí algo revolucionario. Y ese, de hecho, es el tema a futuro de algún capítulo de este podcast. Pero, ¿y cómo puede hacer esto el cannabis si siempre nos han dicho que nos puede hacer usar drogas duras y causarnos adicción? ¿No es eso contradictorio? Pues sí, puede sonar contradictorio, pero el cannabis es, en lugar de una droga de entrada, a usar otras drogas, que eso es lo que nos han dicho siempre, que vamos a comenzar con cannabis y luego vamos a usar otras drogas, pues puede ser todo lo opuesto, una droga de salida, o lo que se conoce como efecto sustitución. Autores como A. Reimann y P. Lucas han demostrado en estudios que más de un 50% del abuso del alcohol, cocaína, heroína y tabaco cesan en estos consumos o reducen las dosis sustituyéndolos por cannabis.
Este efecto y potencial uso médico en los trastornos adictivos ha sido constatado y debe ser objeto de ensayo clínico para evaluar con criterio científico ese potencial. Es necesario saber que los cannabinoides tienen un efecto bimodal. Esto significa que a una dosis tienen un efecto y a otra pueden tener el efecto contrario, por lo que el cannabis en dosis altas puede causar dependencia química en unas personas, pero en dosis controladas puede ayudar a dejar la dependencia química a otras sustancias. Buscando información para este episodio, encontré un artículo interesantísimo de la página Microjuris acerca de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción de Puerto Rico, que aquí lo conocemos como AMSCA, y que habla de 9 mitos y realidades del uso de la marihuana. Para no extendernos demasiado, les compartiré solamente los primeros 2 mitos. El primer mito: ¿es medicinal? Ellos dicen que sí. El segundo mito: ¿es adictiva? Ellos dicen que es mito y realidad. Y luego dicen: 9 de cada 100 personas que la fuman pueden desarrollar dependencia. 91 de cada 100 no se vuelven dependientes. En comparación con otras drogas ilegales y legales, la marihuana tiene menos potencial adictivo que la heroína, el alcohol, la cocaína y el cigarrillo, o sea, la nicotina. Un 50% de los usuarios de nicotina desarrollan dependencia. Es más o menos igual de adictiva que el café. Y eso sí que cuesta trabajo de dejarlo, puedo decir yo. El doctor Salvador Santiago, quien fuera administrador de AMSCA en su momento, dio las siguientes declaraciones. AMSCA favorece la descriminalización de la marihuana para consumo personal, de modo que la tenencia de no más de 1 onza solo conlleva la imposición de infracciones civiles de manera escalonada. Santiago aseguró que es importante eliminar el encarcelamiento para los usuarios de la marihuana. La preocupación mayor que tenemos es que eliminemos la cárcel por el uso casual de la sustancia como lo es la marihuana. O sea, este hombre estaba bien claro. El encarcelamiento es lo peor que le puede ocurrir a un usuario de marihuana. En un extenso artículo de la Fundación Cana, que habla de los efectos de los cannabinoides y el cannabis, habla sobre esto y en lugar de adicción dice dependencia química. El artículo es escrito por la doctora Raquel Pellarube, quien es doctora en medicina y especialista en uso problemático de drogas con formación en psiquiatría, toxicología, psicoterapia psicoanalítica en temas de infancia, adolescencia y exclusión social y cuenta con 20 años de experiencia. Ella habla sobre la dependencia química del cannabis y dice que el potencial adictivo del cannabis está en un 9% y que es más bajo que cualquier otra sustancia psicoactiva, incluyendo los psicofármacos de uso medicinal como lo son el Valium, la Xanax, el Klonopin. También dice que la dependencia química le ocurre mayormente a quienes usan el cannabis de manera recreativa, el uso adulto, porque el paciente se supone que use su medicina canábica dosificando, por lo que el exceso de consumo no debe suceder. De manera formal se establece una distinción entre el abuso y la dependencia de una sustancia. El abuso ocurre cuando una persona consume una sustancia de manera no conforme a las pautas establecidas como las indicadas por un médico. Por otro lado, la dependencia se refiere a la habituación de la persona hacia una sustancia específica. Por ejemplo, una persona que utiliza Vicodina conforme a las recomendaciones de su médico no necesariamente está incurriendo en abuso. Sin embargo, podría desarrollar dependencia de la misma. En contraste, una persona que consume Vicodina en cantidades superiores a las prescritas y prioriza su uso sobre otras actividades, está cometiendo un abuso de la sustancia. En lo que respecta al término adicción, este se refiere a la utilización de una sustancia o actividad en perjuicio de otras actividades importantes, como priorizar el gasto en la sustancia sobre una alimentación adecuada. O sea, que tú quieras
sea más importante para ti comprar tu sustancia y no tu comida. Durante años se ha utilizado de manera indistinta la terminología de dependencia y abuso, lo que ha generado confusión en la comprensión del concepto adicción. Con el fin de abordar esta ambigüedad, el término adicción a drogas fue sustituido hace aproximadamente 3 años por trastorno por uso de sustancias. ¿Puedes tener síndrome de abstinencia del cannabis? En otras palabras, puede llegar a hacerte falta si dejas de consumirla. Para muchos consumidores, dejar de consumir cannabis de manera abrupta no resulta particularmente complicado. Algunas personas pueden experimentar irritabilidad y ligeras dificultades para dormir, aunque suelen recuperarse en pocos días. Es común que aparezcan sueños vívidos tras la interrupción del consumo, así como un aumento en la sudoración y episodios de náusea. También pueden presentarse ligeros picos de temperatura y escalofríos. Sin embargo, la mayoría de las personas, incluso aquellas que consumen cannabis de forma habitual, enfrentan pocas dificultades al dejar la sustancia. Entre los síntomas de abstinencia se incluye la pérdida de apetito y náuseas. Es importante destacar que, a diferencia de la abstinencia de alcohol u opiáceos, la abstinencia del cannabis no es mortal. Los síntomas suelen comenzar a manifestarse entre 1 y 3 días después de dejar de consumir el cannabis, alcanzando su máxima intensidad durante la primera semana, y las molestias físicas generalmente persisten alrededor de 2 semanas. Pero, ¿y por qué el cannabis es menos adictivo que otras sustancias y medicamentos? La respuesta a por qué los efectos de la abstinencia del cannabis son distintos a los de otras drogas, como los opiáceos y la cocaína, podría estar relacionada con la dopamina y el sistema endocannabinoide. Muchas drogas generan un aumento drástico de dopamina en los consumidores. Aunque el cannabis también provoca un aumento de dopamina, lo hace a través del sistema endocannabinoide, en lugar de actuar directamente sobre los receptores de dopamina, lo que puede resultar en un subidón de dopamina menos pronunciado que el que provocan otras drogas. Además, dado que el cannabis actúa a través del sistema endocannabinoide, el cuerpo puede restablecer rápidamente sus niveles de dopamina a la normalidad. Otro aspecto relevante del cannabis, especialmente del THC, es que puede incrementar la liberación de dopamina y la actividad neuronal, mientras que su uso prolongado puede embotar el sistema dopaminérgico. Esto implica que los consumidores pueden desarrollar una mayor tolerancia al THC, aunque este efecto puede ser mitigado mediante el uso de diferentes cannabinoides, microdosificación, tinturas de cannabis y posiblemente cambiando de cepa. Investigadores sugieren que regular los niveles de serotonina podría ofrecer una vía efectiva para tratar la adicción a otras sustancias, ya que muchos fármacos tienden a agotar estos receptores con el tiempo. La complejidad de la farmacología del cannabis resulta en efectos variados, incluyendo su potencial adictivo, que depende de la combinación de cannabinoides y terpenoides ingeridos y de la fisiología individual. En términos generales, el equilibrio en los efectos sobre los receptores sugiere que el potencial adictivo del cannabis es relativamente bajo. Muchos se preguntan si el cannabis presenta el mismo nivel de adicción que el tabaco, que contiene nicotina, una sustancia altamente adictiva, y la respuesta es que no. Desde hace algún tiempo las personas están mezclando cannabis con tabaco. Algunas personas que se consideran adictas al cannabis pueden en realidad estar adictas al tabaco en estas mezclas. Varios expertos han afirmado que el cannabis es menos adictivo que el café. En mi experiencia en el uso del cannabis por 12 años de manera consecutiva, puedo decir que en mi caso no he experimentado síntomas de dependencia química, abuso, adicción o como tú le quieras llamar.
Lo sé porque he tenido que suspender su uso para no dar positivo en pruebas de dopaje en momentos de catarro, que uno está tapado así tiene esas irritaciones, y en momentos en que he decidido detenerme para bajar el consumo y resetear mi organismo. Y nunca he tenido ninguno de los síntomas que mencionamos aquí. Pero claro, debo reconocer que todos somos diferentes y puede que tú sí lo experimentes. La doctora Peyarube quiso aprovechar el tema para llamar a la reflexión sobre la importancia exagerada que se le suele dar a la cuestión de la dependencia química en el contexto del uso médico. Y dice, en general, el uso de cannabinoides y también el de opiáceos suelen aplicarse a patologías graves con gran sufrimiento para pacientes y sus familiares. Nuestra cultura parece tolerar muy mal la dependencia química a sustancias psicotrópicas aún en contexto de enfermedad. Si bien no banalizamos el desarrollo de una dependencia química, se trata de pensar en términos de relación costo-beneficio. También nos dice, al hablar de los efectos del cannabis sobre la salud, se tiende a mostrar los efectos adversos que tiene como toda sustancia, incluyendo las medicinas, y a describirlo exclusivamente como sustancia de abuso. Sin embargo, y a pesar de que puede ser objeto de uso problemático y dependencia química, al igual que algunos medicamentos y otras sustancias lícitas e ilícitas, el cannabis y los cannabinoides también tienen efectos beneficiosos. A mí me parece muy valiente que la doctora haga esta declaración, porque la sociedad ve el efecto psicoactivo como algo muy malo, y en mi opinión es por las consecuencias devastadoras que ha tenido el mal uso de los opiáceos y las sustancias usadas de manera recreativa, que tanto mal ha causado a la sociedad. No hay más que mirar lo que está sucediendo con el fentanilo, que parece una historia de terror. Pero me gusta mucho como cierra el artículo la página de LiveWell. Dice, entonces, ¿es adictivo el cannabis? Esto depende en gran medida de cómo se define adicción. En el contexto tradicional, no. El cannabis no se considera adictivo. En un sentido más contemporáneo, el uso excesivo de cannabis puede llevar a conductas que se asemejan a la adicción, pero este tipo de adicción no se compara en absoluto con la de sustancias como la heroína, la cocaína, la nicotina o el alcohol. Hasta aquí este episodio, y como siempre, aprendí varias cosas importantes. Pero lo que más me llamó la atención es que gracias a nuestro sistema endocannabinoide, el cuerpo no desarrolla una adicción al cannabis como lo hace con otras sustancias, porque es el sistema endocannabinoide quien gestiona el cannabis. Por eso no me canso de repetir que el sistema endocannabinoide es la clave. En nuestro próximo episodio, el tema será lo que aquí denominamos los monchis, esos deseos irracionales de comer cuando estás en medio de esa nota tan agradable que estás experimentando. ¿Te ha sucedido? Sí, sé que te ha sucedido, no te lo puedes perder. La frase de hoy: he fumado marihuana por 50 años. Eso ha abierto mi mente a muchas cosas y ahora su ingrediente activo, el THC, me relaja y alivia mi dolor de artritis. He llegado a la conclusión de que la marihuana debería de ser legal. Esto lo dijo James Garner, fenecido actor de Víctor Victoria y la serie Rockford Files. Muchas gracias por tu apoyo. Escúchanos en Spotify y síguenos en Facebook en Rincón Canábico Medicinal. Siempre que subimos un capítulo lo hacemos ahí y te avisaremos siempre que subamos uno. Pero sobre todo, si te ha gustado lo que has escuchado hasta ahora, no olvides regalarme un me gusta, regalar la voz y compartir este contenido. Ayudemos a mucha gente. Desde Puerto Rico te envío poderosas vibraciones de salud. Un abrazo canábico para ti. Hasta pronto.